¿Ya lo tienen todos? Jeremías 17:9. Dios nos está describiendo su punto de vista acerca de cómo es el corazón del hombre. Cómo ve Él el corazón del ser humano. Y lo que llama mucho la atención es la descripción que hace del corazón de cada hombre, de cada mujer. Dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego dice el siguiente versículo, el 10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vuelvo a leer porque esta es la esencia de cómo ve Dios al ser humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí la palabra de Dios nos está describiendo el punto de vista de Dios acerca de cómo ve Él el corazón del hombre. Y lo describe como un corazón que es engañoso. En otras palabras, que fácilmente se engaña a sí mismo. Que fácilmente es manipulado por nuestra propia conciencia, por pensamientos, y fácilmente nos dejamos engañar. ¿Sí? Nuestro corazón es engañoso. La visión que tiene Dios acerca de nuestro corazón es que es engañoso y perverso. Es decir, Él no ve nuestro corazón como un corazón que pueda obedecerlo, así porque sí. Necesita un cambio este corazón. ¿Sí? El corazón del hombre no puede obedecer a Dios por el simple hecho de quererlo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, una de las cosas que es bien importante que podamos entender es que podamos juzgarnos a nosotros mismos a la luz de la opinión de Dios y no a la luz de la opinión de otras personas. Porque nuestro corazón, como es engañoso, siempre va a buscar a los peores ejemplos, las decisiones más terribles que haya tomado algún vecino, algún primo, algún amigo. Esta dinámica de compararnos con otros que están peor que uno mismo provoca que nos engañemos. Porque decimos, bueno, si me estoy comparando con el que roba y yo no soy ladrón, entonces resulto justo delante del ladrón. Si yo no adultero y otra persona sí adultera, yo puedo decir, bueno, resulta que yo soy más justo que esa otra persona porque él sí adultera y yo no. En otras palabras, cuando comenzamos a hacer comparaciones con los que están peor que uno mismo, con los que toman peores decisiones, entonces vamos a parecer muy santos, ¿verdad? Vamos a parecer personas como muy buenas personas, en lugar de vernos realmente como Dios nos ve. Por eso es importante que dejemos que la Biblia, la palabra de Dios, entre en nuestro corazón. Que la palabra de Dios escudriñe nuestra alma, escudriñe nuestro corazón, que penetre hasta los tuétanos, de tal manera que en nosotros no haya engaño, que no nos dejemos engañar por nuestro corazón, que siempre va a tratar de no ser tan mala persona. ¿Sí me explico? Nuestro corazón siempre va a buscar no parecer malo, aunque las decisiones sean erradas y equivocadas. Si tú te pones a pensar qué hace un niño cuando dice una mentira, lo primero que hace es excusarse o disculparse o explicar por qué razón dijo la mentira. No importa que haya sido una mentira, sino aquí lo que el niño hace es tratar de explicar por qué la dijo. Y entonces
trata de echar su culpa en el porqué o en el motivo que lo llevó a decir una mentira. El hombre, el ser humano ya adulto, también hace exactamente lo mismo. Cuando toma una mala decisión, lo que hace es aventar a otro lado su mala decisión. ¿Sí me explico? Y entonces, lo que provoca esto es que engañemos a nuestro corazón. Que le digamos a nuestra mente, estás bien, no pasa nada, no te preocupes. Pero aquí la Biblia nos describe que Dios sí conoce nuestro corazón, sí conoce nuestras intenciones, sí pesa nuestros caminos. Él sí lo conoce, a Él no lo vamos a engañar, aunque nosotros sí querramos engañarnos. A Él no lo vamos a engañar y por lo tanto es mucho más sano para nuestras almas ver qué opina Dios a que pensemos en qué opina mamá, papá, hermano, hermana, hijo, hija, etcétera. Es decir, vale más, nos describe mejor Dios que lo que otro ser humano puede hacerlo. ¿Por qué? Porque otro ser humano lo que va a hacer es que va a justificarte también. Es decir, el otro ser humano va a ponerse como en tus zapatos y va a decirte, no te preocupes, no pasa nada, en lugar de ayudarte a salir de ese entorno. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es decir, en lugar de ayudarte a que dejes esa actitud o esa actividad que a Dios no le agrada, si tú le preguntas a una divorciada, por ejemplo, si, ¿qué opina del matrimonio? Probablemente su respuesta no va a ser muy positiva. Y si tiene 2 o 3 divorcios en su vida, te va a decir no te cases, porque está hablando de su propia experiencia. ¿Sí me doy a entender? Es decir, generalmente hablamos aquellas cosas que hemos vivido. Tenemos como buenas o malas las referencias de acuerdo a nuestra experiencia. Pero aquí no nos sirve nuestra experiencia con Dios. Necesitamos con Dios que Él nos abra los ojos, que Él nos permita ver su posición, su visión de nosotros mismos. La opinión de una divorciada, de un amargado, de un lascivioso, de un murmurador, no nos va a ayudar a salir a nosotros de nuestro pecado. ¿Me doy a entender? Necesitamos a Dios. Necesitamos hacer a un lado la opinión del hombre respecto a nosotros y compararnos con la Biblia. Necesitamos dejar de escuchar esas palabras que nos dicen, no hombre, usted es muy buena persona, usted sí es un verdadero cristiano, usted sí es una verdadera cristiana. No, no, no. De verdad, es un ejemplo a seguir. Dejemos de lado lo que el hombre pueda decirnos y veamos lo que Dios opina de nosotros, porque quien realmente nos conoce es Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Normalmente somos muy hábiles para echar culpas. Nos formamos una habilidad enorme para decir, sí lo hice, pero, sí, tiene razón, pero, y entonces ya en ese pero, ya vamos a justificarnos. Ya vamos a dejar de llamarle a esa actitud que tuvimos tan grave como realmente lo fue. El corazón del hombre es muy engañoso. Mi corazón, tu corazón es muy engañoso. Yo necesito estarme comparando continuamente con la Biblia para no engañarme. Tengo continuamente que estarme mirando a la luz de las Escrituras para no caer en engaño, porque mi corazón es engañoso. Y entonces tengo que estar viendo cuál es la conducta cristiana que la Biblia me hace entender para poder saber cómo debo de actuar. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Y que me digan, ay, es que el hermano Abraham, qué bonito explica. No me interesa lo que opinen de mí, sino más bien qué opina Dios de mí. Y yo les invitaría a que fuera exactamente lo mismo. Olvídense de las opiniones del hermano, de la hermana, de los que le rodean. Vamos a olvidarnos de las opiniones
que nos hacen creer que estamos bien y vamos a compararnos con la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que me diga bien, buen siervo y fiel, o que me diga siervo malo y negligente. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Ok. Esto es bien importante, hermanos, porque generalmente nos comparamos con otros. Si vemos que en una X iglesia, no estoy diciendo que ahí, sino en otra congregación X, vamos a pensar en una congregación de Estados Unidos, resulta que el pastor es un mentiroso, no puedes tomar ese como ejemplo de cristianismo, porque la Biblia lo está reprobando a él, y si tú sigues su mismo ejemplo, también te va a reprobar a ti. Necesitamos cada uno acercarnos a las Sagradas Escrituras. Necesitamos que cada uno de nosotros tome su responsabilidad de compararse con la Biblia. No podemos, hermanos, hermanas, no podemos, ni debemos, por amor a nuestras propias almas, de preguntarle a tal o cual persona, ¿qué opinas? ¿Me porto bien o me porto mal? Pues si esa persona es un borracho y tú no eres un borracho, pues para esa persona vas a decir, no, pues no tomas, ¿verdad? Y entonces vas a decir, ah, no, pues soy bien buena persona, no tomo. Pues sí, le fuiste a preguntar al que está peor que tú. No le preguntes al que está peor que tú, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Necesitamos la luz de la Biblia. Necesitamos que la Biblia se convierta en nuestra máxima autoridad, la que tenga la última palabra, la que tenga la última descripción, el último juicio que podamos, con el cual podernos comparar. Que sea la Biblia la que nos hable, voz de Dios y no de hombres. Entonces, hermanos, hermanas, igual que el mío. ¿Sí lo entendemos? Es engañoso y perverso. No puedes confiarte de tus propios preceptos. Yo no me puedo confiar de mis propios conceptos. Necesito tener bases y la base es la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, nuestras vidas tienen que estar basadas no en si me siento hoy cristiano o no. Porque hay días que parece que nos sentimos sumamente espirituales. Y nos despertamos que bueno, podríamos vencer a 1000 demonios, ¿no? Pero no tiene que ver con el cómo nos sentimos, sino qué opina la Biblia de nosotros. ¿Qué opina Dios de tu vida? Eso es algo que debes, ahí sí tienes que preocuparte. Ahí sí es por algo que de verdad debemos de ocuparnos. ¿Qué opina Dios de tu vida? Para empezar, ya vemos que el corazón del hombre es perverso y es engañoso. O sea, no somos de fiar, ni para nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Necesitamos que Él, que si es bueno, venga y habite en nosotros para que nuestras decisiones podamos contarlas como algo positivo. Pero porque Él está aquí adentro, no porque seamos buenas personas. En cierta ocasión un hombre le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, teniendo conciencia de la humana debilidad, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Es decir, lo que hacía que la vida de Cristo fuera lo que era y lo que es, era el Espíritu Santo, habiéndolo llenado y estando con Él todo el tiempo, en su calidad de humano. Lo que necesitamos tú y yo, hermana, hermano, es que Dios esté habitando aquí en nuestro corazón, para que entonces sí podamos tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Tu máxima autoridad, hermana, hermano, no es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana. Tu máxima autoridad es la Biblia. Mi máxima autoridad es la Biblia. ¿De acuerdo? Es quien tiene la última palabra. Pueden venir 1000 ángeles y decirte, y revelarte, y tratarte de enseñar
que si no está en la Biblia, no lo recibas. Así de sencillo. No lo recibas. Pablo decía, mas si aún yo o cualquier otro os anunciara un evangelio diferente, no lo reciban. Sea anatema. Esto nos hace ver, nos hace pensar en la necesidad que tenemos de escudriñar nuestros corazones. Tienes que escudriñar tu corazón, hermano. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives lo que vives? ¿Qué piensas cuando tomas una decisión? ¿Consideras a Dios en el momento en que vas a tomar esa decisión? Es bien importante poder entender esta parte. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo se engaña el corazón? ¿Cómo se engaña el corazón del hombre? En especial, cuando el corazón del hombre se cree cristiano. ¿Cómo se engaña? Vamos a leerlo juntos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7. A partir del versículo número 26. Perdón, a partir del versículo número 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué intenso, ¿no? Qué fuerte declaración de Jesús. Y vamos a agregar algunos otros conceptos. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 25. Dice la Biblia, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Son dos pasajes paralelos, semejantes en cuanto a lo que Dios estaba enseñando, aunque en momentos distintos de su ministerio. El primero dice, está en el Sermón de la Montaña, y nos dice de manera muy clara el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy en día hay muchas personas, hermanos, que hacen milagros. Hoy en día hay personas que pueden echar fuera demonios.
Hoy en día hay personas que le llaman Señor a Jesús, pero son hacedores de maldad. Son hacedores de maldad. Y se creen cristianos. Y creen que son cristianos. No solo eso. Lucas nos habla acerca de otra referencia que hace Cristo. Que cuando la puerta se cierre, desde afuera van a empezar a llamar hacia adentro. Eso significa que las personas que se están quedando afuera creen que merecen estar adentro. Creen que deberían de estar en el reino de los cielos. Y entonces comienzan a llamar. Comienzan a llamar, comienzan a llamar. ¿Sí? Señor, ábrenos. O sea, como diciendo, ¿por qué me dejaste fuera, Jesús? Y entonces Jesús le contesta de una manera muy clara. Nunca os conocí. Y entonces van a tratar de convencer a Jesús. Como diciendo, Señor, pero si hemos comido y bebido delante de ti y en nuestras plazas enseñaste. O sea, hemos estado delante de tus ojos. Nos has visto llorar, nos has visto que íbamos a la iglesia, nos has visto tocar la alabanza, nos has visto aplaudir. Delante de ti hemos comido y bebido, nos decíamos hermanos. Enseñabas en nuestras plazas. Y entonces os declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, aquí vemos varios engaños en los cuales podemos caer los cristianos. Primero nos describe a personas que pueden echar fuera demonios. Después nos describe a personas que pueden hacer milagros. Personas que pueden sanar enfermos. Nos habla de personas delante de las cuales Jesús comía y bebía. Y que escuchaban las enseñanzas de Cristo. 5 características en las cuales podemos engañarnos como nuestro corazón es perverso y resulta que seguir siendo hacedores de maldad. ¿Sí? Si tú crees que eres cristiano porque echas fuera demonios, pero eres hacedor de maldad, tu cristianismo no sirve, hermano. Perdón que te lo diga a lo mejor tan de frente, tan claramente, pero si echaste fuera demonios, no fue porque Dios estuviera avalando tu vida. Estaba avalando el nombre de Jesús, no tu vida, sino a Jesús, la persona de Jesús. No te estaba diciendo amén a tu forma de vida. Estaba diciendo amén a la forma de vida de Jesús y al nombre que es sobre todo nombre. Pero no a la persona. Entonces, si la persona cree que porque echó fuera demonios en cierta ocasión, ya se ha asegurado el reino de los cielos y cree que está bien con Dios, cuando es un mentiroso, se está engañando. Ahí tenemos el corazón perverso y engañoso actuando. El hombre es un mentiroso, pero se cree que es cristiano porque ya echó fuera demonios, porque ya ha visto milagros. Hermano, es que usted no sabe, a mí me ha tocado ver cómo se levantan gente paralítica, gente de silla de ruedas. ¿Eres hacedor de maldad? Entonces no vas a entrar al reino de los cielos. No importa que hayas visto a 100 paralíticos levantarse. En otras palabras, Jesús describe actividades que son muy propias de hoy en día, de la vida religiosa, de la vida en las iglesias. ¿A poco no? En la mayoría de las iglesias el énfasis es cuánta gente tiene, qué tal toca su grupo musical, cuántos demonios se echan fuera, cuántos milagros se hacen, cuántas sanidades se hacen. O sea, mientras más aparatoso sea, pareciera que decir que es más espiritual. Y la verdad es que no, hermanos. Jesús, de la puerta del cielo, echó a los hacedores de maldad. No importa que echaran fuera demonios. No importa que hicieran prodigios y señales. No importa que sanaran. Los echó fuera. ¿Sí lo entendemos? Pero el corazón era engañoso. Y el corazón del hombre decía, pero ¿cómo si Dios me escuchó? Pero ¿cómo si Dios me escuchó?
Yo oré una vez por una persona y esa persona se sanó. Por el nombre de Jesús, no por ti. Es Jesús a quien Dios está glorificando, no a ti. Si tú crees que eres, volteas a ver a las mujeres, ¿sí?, de manera libidinosa, y crees que aún así vas a entrar al reino de los cielos porque un día oraste por una persona y Dios le ayudó, estás engañado completamente, mi amado. Totalmente engañado. Ahí tu corazón te está jugando mal. Es perverso y engañoso. Aquí lo que importa es la opinión de Jesús. Y la opinión de Jesús es que lo que estaba viendo Cristo era que eras un hacedor de maldad. No que echabas fuera demonios, sino tus mentiras. No que pudieras hacer milagros, sino que volteabas a ver a la mujer de tu prójimo. No que pudieras hacer señales, sino que eras un adúltero o una adúltera. Es decir, Jesús estaba poniendo sus ojos en la mala vida que llevas dentro de la religión cristiana. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Esto es bien importante entenderlo, porque hoy en día hay muchísimo engaño en el corazón de la iglesia cristiana, del mundo evangélico, muchísimo engaño. Se engañan porque hacen milagros, porque hacen sanidades, porque dicen, pues si yo me senté a comer delante de Jesús y en sus plazas yo escuchaba de la propia boca de Cristo, escuchaba sus enseñanzas, pero eras un hacedor de maldad, nunca dejaste de tu maldad. Así que de la puerta te van a echar para afuera. ¿Sí? En otras palabras, nos encontramos ante un corazón que es engañoso, que decide engañarse a sí mismo y que es perverso. ¿Sí? Y entonces este corazón, así como lo vemos, es un corazón que toma malas decisiones. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. No importa si en una congregación, si en una iglesia ves muchos milagros. Si la gente de ahí es hacedora de maldad, esa gente no va a entrar al reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Jesús. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Hace muchos años, en el tercer siglo de la era cristiana, por ahí del año 380 aproximadamente, hubo un emperador que declaró como religión oficial el cristianismo. Es decir, a partir de ese momento y con ese decreto, la iglesia que sería la oficial de Roma, la religión oficial de Roma, sería el cristianismo. Y de un solo edicto, es decir, de una sola pronunciación del emperador, todo el imperio romano ya era cristiano, porque era la religión del imperio romano. Y todo romano era cristiano. No importaba la conducta que llevara, ya era cristiano. Y entonces surgen muchas confusiones. Porque el cristianismo pasó de ser una experiencia de vida continua a ser cristiano por decreto romano. Ahora, si eras ciudadano romano, no importaba que fueras adorador del dios del sol. Ahora ya eras cristiano, porque ahora la religión oficial de Roma era el cristianismo. Eso pasa hoy en día en las congregaciones y en las iglesias de nuestra época. Pasa exactamente lo mismo. Tú eres cristiano no por tu conducta, sino porque ya hiciste una oración. Ahora eres cristiano porque ya te bautizaste, aunque el bautismo no tuviera que ver con tu conducta. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es decir, ahora resulta, como en aquella época, el emperador dijo, a partir de esta fecha del año, creo que se promulgó el 27 de febrero del año 380, el emperador dijo, a partir del día de hoy, la religión oficial del imperio romano es el cristianismo. Y entonces, a partir de ese día, todo cristiano, todo romano, de un solo golpe se convirtió cristiano. No importaba su conducta. No importaba que estuviera en un antro o en un lugar de perdición. No. Ya era cristiano, ya podía decirse cristiano.
Porque el emperador romano ya había declarado que, que todo el imperio romano era cristiano. Y entonces esa imagen y esa idea fue creciendo, fue creciendo. Entonces, pues ya todo el mundo era cristiano. Por eso se le llama la edad del oscurantismo, ¿no? La edad media. Porque el cristianismo real no tenía que ver con el conductual en la vida de la gente. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo, hermanos. Te encuentras gente de verdad que te hace daño, te lastima, te es un mal ejemplo, y dices, no sabía que era cristiano. Si va a la iglesia fulana de tal, y mira si me habló así, me dijo y me insultó y es cristiano. Amados hermanos, la respuesta es no, no es cristiano. Está oficialmente proclamado cristiano, pero no lo es. Porque el cristianismo, como vemos ahorita en la Biblia, tiene que ver con una conducta. ¿De acuerdo? Con una conducta. Entonces, es bien importante tener cuidado de nuestro propio corazón, hermanos. Porque nuestro corazón, que todas las cosas. ¿Sí nos damos cuenta de cómo es el corazón del hombre? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? ¿Por qué necesitamos que la Biblia sea nuestra máxima autoridad? Porque si el día de hoy vas y le preguntas al hermano fulano de tal que va a la iglesia, tal cual, que sabes que es una persona que ha caído en varios adulterios, pues no creo que te pueda ayudar, ¿verdad? En cierta ocasión me preguntaron algo, hermanos, y me decían, ¿cómo le hago para saber si al acudir a una congregación es una congregación donde realmente Dios se mueve? Esta pregunta me la hicieron y estaba acompañado de otro compañero de oficina que va a una congregación donde la manera en que se hacían cristianos era orando hacia el acepta a Cristo, nada más. ¿Sí? Un rezo, o sea, estaban repitiendo algo y ya eran cristianos. Y entonces el compañero de trabajo le decía, no, pues es que no hay iglesia perfecta, no esto, no se puede saber. Pues tú nada más ves si sientes al Espíritu de Dios, si sientes a Dios, y si sientes. Y entonces eran puros sentires los que le hacía como referencia para saber si estaba bien o mal esa iglesia. Y yo le dije, espérame, ¿y dónde metes la palabra de Dios en todo esto? ¿Dónde está la Biblia en tu punto de vista? Yo le sugerí a este hermano, a ver, si estás pensando en congregarte en tal lugar, yo te pediría que fueras con la persona que más años tiene en ese lugar. La persona más antigua, de los pioneros, los primeritos que llegaron ahí. Y le preguntes, hermana, hermano, depende de quién sea la de mayor antigüedad o el de mayor antigüedad, hermana o hermano, ¿usted ya dejó de pecar? Y dependiendo de su respuesta, puedes saber si en esa iglesia Dios está o no está. Porque si en esa iglesia las personas de mayor tiempo no han dejado de hacer lo malo y aprendido a hacer lo bueno, en esa iglesia no está Dios. O en esa congregación no está Dios. Porque si a esas personas que tienen más tiempo no les ha ayudado en nada, pues tampoco te va a ayudar a ti. No te va a ayudar a caminar más cercano a Dios. Entonces yo le sugerí eso. Ve y pregunta quién tiene más años en el lugar a donde estás pensando en ir a congregarte. Y pregunta a la persona, sin miedo. Hermano, hermana, ¿usted ha dejado de hacer lo malo? ¿Ha dejado de pecar? No, hermano, pues es que eso intento. Pero entonces no ha dejado. No. Ah, ok, gracias. No tienes por qué juzgarlo ni nada. Pero ya sabes que esa es tu expectativa. Después de años. Seguir esclavo de tus propias pasiones y deseos. ¿Sí me debe entender, hermanos? Y entonces no le gustó a mi compañero de trabajo, por cierto, la opinión que di. Y me dejó de hablar.
ya Dios sabrá lo que hace con él, ¿no? Pero finalmente, hermanos, los textos que acabamos de leer, lo que Jesús veía no era que hiciera milagros, sanidades, no era que fuera a una iglesia, estuviera ahí con él comiendo, que escuchara su palabra. Eso no los hacía cristianos. No los hacía que fueran a entrar en el reino de los cielos. Porque Jesús que veía, que eran ¿qué? Hacedores de maldad. Entonces, ¿quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Los hacedores de maldad. No importa que estén en la iglesia más preciosa, de mayor auge, con un predicador superestrella, que vista re bonito, no importa. Esa persona no va a entrar al reino de los cielos si es un hacedor de maldad. ¿Sí lo comprendemos, hermanos? Ok. 5 minutos más y ya. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Dios es bueno. Y no quiere que nos engañemos. No quiere que tú te engañes. No quiere dejarte a expensas de tu corazón. Por eso te dio su palabra. Y por eso hoy estamos hablando de este tema. Porque nuestro corazón es engañoso y fácilmente se puede comparar con los que están peor. Ya lo hemos visto. Fácilmente puede decir, pues no estoy tan mal porque hacemos esto, hacemos aquello. Pero sigues también pecando. Entonces, hermanos, qué importante es tener cuidado de nosotros mismos. Ser cuidadosos de nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos conocerlo? Pidiéndole a Dios que nos muestre cómo estamos delante de Él. En otras palabras, necesitas que Dios te muestre tu propio corazón. Y puedes pedírselo. Puedes decirle, Señor, no quiero guardarme nada. No vale la pena. No quiero justificarme nada. No quiero pensar en mí como si fuera alguien bueno o como si hubiera tenido aciertos. Ayúdame a mirarte. Ayúdame a entender las cosas como tú quieres que las veas, Señor. ¿Sí? Es decir, necesitamos la perspectiva de Dios sobre nuestras vidas, no la de otro hombre. ¿De acuerdo? Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento y meditemos, pensemos en estas cosas que hemos estado hablando. Y que podamos con todo el corazón decirle, Señor, tú viniste a darme una nueva oportunidad. Tú quieres darme una nueva oportunidad. Ayúdame a ser honesto conmigo mismo. Escudriña mi corazón. Escudriñame hoy, Señor. No permitas que me engañe con ninguna religión. Escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. No permitas que me engañe con ninguna religión. Escudriña mi corazón. Hazme entender, Señor, todo lo que ves. Enséñame tal y como soy. Enséñame
me dejes, Señor, que me engañes, Señor. No lo permitas, no me abandones, muéstrame mi corazón. Padre, escudriña nuestras vidas, Señor. Que tu palabra exponga lo que tenga que exponer. Si hay lujuria, si hay vanidad, si hay necedad, orgullo y soberbia, si hay odio o enojo contra algún hermano o hermana, escudriñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. No sé si tengan una duda, hermanos, alguna inquietud.